Bien, vamos a repasar al sistema límbico. El sistema límbico sabemos que es un sistema que tiene que ver con las funciones viscerales, entonces por eso algunos autores le denominan el cerebro visceral. También incluye estructuras que tienen que ver con las emociones, entonces es un cerebro de las emociones. Y tiene una función muy importante que es en los mecanismos de memoria, sobre todo memoria a hechos recientes, que es importante para que posteriormente pase a ser memoria a hechos remotos. Entonces es el cerebro visceral, es el cerebro de las emociones, de la memoria, y aquí de las emociones también ponemos los instintos, es decir, toda aquella actividad innata del individuo para la conservación del individuo y también así como de su especie. Las estructuras que van a formar el sistema límbico en nuestro sistema nervioso son diferentes estructuras importantes. Tenemos en primer lugar lo que se denomina la sustancia del hipocampo o la sustancia hipocampal. Vamos a tener también el giro del cíngulo, que se encuentra por arriba del cuerpo calloso. Dentro del lóbulo temporal, aparte de la sustancia del hipocampo, vamos a localizar el núcleo amigdalino o cuerpo amigdaloideo. También como parte del sistema límbico se localizan estructuras en el hipotálamo, principalmente el núcleo mamilar del cuerpo mamilar, así como también la región anterior del hipotálamo, o también denominada región preóptica. Vamos a localizar estructuras del sistema límbico en el tálamo, principalmente el núcleo anterior del tálamo, junto con el núcleo lateral dorsal del tálamo. Como parte del sistema límbico también se localizan estructuras en la cara medial del lóbulo frontal, en la región subcallosa, donde tendríamos los núcleos septales, incluyendo parte de lo que sería el estriado ventral, donde está el núcleo accumbens, y el pálido ventral, donde se localiza la sustancia innominada que es sobre todo colinérgica, donde está el núcleo basal del cerebro anterior, que es un núcleo colinérgico, mientras que el núcleo accumbens sabemos que es un núcleo dopaminérgico. También al sistema límbico se le agregan estructuras del epitálamo, que son los cuerpos avenulares. A su vez, el sistema límbico ya veremos que se proyecta a estructuras de la corteza cerebral, así como también del tronco cerebral y de la médula espinal, sobre todo en relación con funciones viscerales, núcleos simpáticos, parasimpáticos, así como también de la formación reticular, núcleos noradrenérgicos, núcleos colinérgicos, serotoninérgicos. Bien, entonces como vemos, el sistema límbico pues, es una estructura, es un sistema complejo, ¿sí? Porque pues vemos que tiene funciones muy importantes, viscerales, emocionales, instintos, y de la memoria muy importante para el aprendizaje, porque todo tipo de aprendizaje requiere de los procesos de memoria. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos
elementos que hemos enlistado. Vamos a empezar con la sustancia del hipocampo, que es uno de los elementos más importantes. Esta sustancia del hipocampo, para poderlo estudiar, tendríamos que hacer un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Y lo vamos a hacer en su porción anterior del lóbulo temporal. Si hacemos un corte coronal del lóbulo temporal, vamos aquí como referencia la cisura lateral. Y esta cisura lateral, por abajo de ella se encuentra el lóbulo temporal, donde tendríamos el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. A su vez, este giro temporal inferior se va a continuar con el giro temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial. Y este temporo-occipital medial, por último, tendríamos lo que sería el para-hipocampo. Y este para-hipocampo, si vemos una cara inferior de los hemisferios cerebrales, que ya hemos visto, entonces aquí estaría la cara orbitaria del frontal, y aquí estaría propiamente el lóbulo temporo-occipital. Es el lóbulo temporo-occipital. Y entonces aquí estaría el surco temporo-occipital y el surco colateral, que hacia adelante se continúa con el surco rinal. Y entonces el giro temporo-occipital lateral, el giro temporo-occipital medial, y aquí estaría el que nos interesa, que es el para-hipocampo. Para-hipocampo, que lo estábamos ilustrando aquí, ¿sí? Entonces este es el temporo-occipital medial, temporo-occipital lateral. Y decíamos que este es el surco colateral, que hacia adelante se continúa como surco rinal. Sería el surco rinal, que va a limitar medialmente, lateralmente, a esta porción anterior del parahipocampo. Esta porción anterior del parahipocampo es lo que se llama la corteza entorrinal. Entonces la corteza entorrinal no es más que la porción anterior del giro del parahipocampo. Aquí medialmente tendríamos un ganchito en el lóbulo temporal, que sería el uncus. Aquí estaría el uncus, que en su interior se va a localizar el núcleo amigdalino, que es otro de los núcleos que mencionábamos del sistema límbico. Sabemos que el parahipocampo hacia atrás, a la altura del esplenio del cuerpo calloso, que estaría en esta zona, cambia de nombre y se llama giro lingual, que este estaría ya en el lóbulo occipital. Entonces el giro lingual ya sabemos que se encuentra formando el labio inferior de la cisura calcarina en el lóbulo occipital, que hacia adelante, a la altura del esplenio del cuerpo calloso, se va a continuar como el parahipocampo, y a su vez este hacia adelante se continúa con la corteza entorrinal, limitada lateralmente por el surco rinal, y medialmente esta corteza entorrinal se continúa con el uncus o gancho del lóbulo temporal. Entonces, si hacemos el corte más o menos en esta altura, lo que sería el nivel de la corteza entorrinal, donde sería el parahipocampo con la corteza entorrinal, este se va a plegar hacia el interior del lóbulo temporal. Ahí se está plegando y aquí se forma otro pequeño giro. Y esto es lo que se denomina el hipocampo. Entonces, este es el hipocampo. Y el que se encuentra aquí en la cara medial es un pequeño giro que presenta pequeñas rugosidades, que sería el giro dentado, que antes se llamaba abollonado. Y la transición entre el parahipocampo y el hipocampo se denomina el subiculum. Entonces estamos estudiando la sustancia hipocampal, que se inicia de la transición del parahipocampo al hipocampo en el subiculum.
Este punto es importante porque es la transición entre la neocorteza, que se localiza a nivel del parahipocampo y que tiene 6 capas, y la arquicorteza, que se encuentra en el hipocampo y en el giro dentado, arquicorteza, que tiene solamente 3 capas. Y la transición recibe el nombre de subículo. Entonces vemos que la corteza entorrinal y el parahipocampo es neocorteza, y el subículo es la transición entre la neocorteza y la arquicorteza, que es el hipocampo y el giro dentado. Bien, aquí arriba tendríamos la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y esta superficie ventricular de la sustancia del hipocampo, la sustancia blanca, recibe el nombre de alveus. Entonces el alveus es sustancia blanca que se localiza entre el hipocampo y el ventrículo lateral en su prolongación temporal. Y este alveus medialmente se va a continuar en una estructura aplanada que recibe el nombre de fimbria. Esto es parte de la sustancia blanca de la sustancia hipocampal. Ya veremos posteriormente que la fimbria se va a continuar con una estructura ya más o menos cilíndrica, redondeada, que es el fornix. Muy bien. Si repasamos la histología de la sustancia hipocampal, vamos a observar que el hipocampo va a presentar una capa que se encuentra aquí profunda, que es la capa molecular, que es una capa de sinapsis entre axones y dendritas. Si seguimos estudiando el hipocampo, tiene una capa media, que está formada por células piramidales. Entonces la capa de células piramidales. Y por último su capa más superficial, que es la capa polimórfica, que también es una capa de sinapsis y que tiene interneuronas. Entonces esas son las 3 capas que presenta el hipocampo: la capa molecular, que es la más profunda, la capa de células piramidales, que es la intermedia, y la capa de células polimórficas, que es la más superficial. Si estudiamos la histología del giro dentado, vemos que su capa más profunda sigue siendo la capa molecular, pero presenta una capa media, que en lugar de células piramidales presenta la capa de células granulosas. Entonces la capa de células granulosas se encuentra en el giro dentado. Y superficialmente estaría otra vez la capa polimórfica. Entonces tiene tanto capa molecular polimórfica, pero en lugar de capa de células piramidales presenta una capa de células granulosas. Entonces es la característica histológica del giro dentado y del hipocampo, que es arquicorteza. Las fibras del hipocampo van a salir formando el alveus, que ya lo poníamos aquí en la cara ventricular de la sustancia hipocampal, que se va confluyendo las fibras del alveus en estructura aplanada, que es la fimbria, y de la fimbria va a salir el fornix. Vamos a aprovechar aquí para ver el fornix, para ver qué sucede, y de esa forma vamos a ir estudiando las conexiones de la sustancia hipocampal. Y una de esas conexiones importantes es a través del fornix. Entonces, estudiamos ahora conexiones de la sustancia hipocampal. Y teníamos en primer lugar el fornix. Este fornix lo podríamos describir, ¿sí?, que se está originando a nivel de la fimbria. Y entonces vamos a ver una vista superior de los tálamos, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Una vista superior de un tálamo, del otro tálamo, unidos por la adherencia intertalámica, ¿sí? Y aquí estaría la lámina terminal, y acá atrás lo que sería parte del epitálamo, el cuerpo avenular, el cuerpo pineal y el otro cuerpo avenular, en la pared posterior del tercer ventrículo. Aquí tendríamos esquemáticamente los lóbulos temporales, que se encuentran por abajo y afuera de los tálamos.
Y esta es la parte medial de los lóbulos temporales. Quiere decir que aquí tendríamos la sustancia hipocampal con el parahipocampo y la transición entre el parahipocampo y el hipocampo, el subículo. Sería esta zona. Esto es lo que tratamos de representar en esta vista superior. Que de hecho este hipocampo le hace una concavidad a la prolongación temporal del ventrículo lateral, con el hipocampo y el giro dentado. Entonces aquí de la sustancia hipocampal estaría formándose el alveus, y del alveus posteriormente una estructura aplanada que sería la fimbria. Y la fimbria se va a continuar con el fornix. Y ya hemos descrito que el fornix se va a subir sobre el tálamo en su extremo posterior. Vamos a poner de un lado. Entonces alveus, fimbria y la fimbria continuándose con el fornix. Esto es lo que se denomina los pilares posteriores del fornix. Estos pilares posteriores del fornix se van a localizar inmediatamente por abajo del cuerpo calloso y están sobre el polo posterior de los tálamos. Aquí estaría muy en relación con el núcleo pulvinar que está en el polo posterior de los tálamos. Ya cuando están por arriba de los tálamos y por abajo del cuerpo calloso, los dos pilares posteriores del fornix se unen y forman la denominada sustancia o comisura hipocampal. Entonces, esta es la comisura hipocampal, que es importante porque está comunicando los dos fórnices y por lo tanto está comunicando las dos sustancias hipocampales y a los dos hipocampos y parahipocampos. Esto sucede inmediatamente por arriba del tercer ventrículo y de los tálamos, por abajo del cuerpo calloso. Posteriormente, ¿qué hacen los fórnices? Los fórnices hacia adelante se vuelven a separar. Para formar los pilares anteriores del fornix. Aquí vienen de un lado, de otro lado. Se separan y pasan inmediatamente por delante del polo anterior de los tálamos. Aquí es donde limitan estos pilares anteriores del fornix, es donde van a limitar el agujero interventricular o de Monro, que comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que lo teníamos aquí, el tercer ventrículo. Si ahora hacemos un corte en la línea media, ahí la cisura interhemisférica, tendríamos aquí nuestro cuerpo calloso y la cara medial del frontal, parietal, y acá el óvulo temporal y atrás el óvulo occipital. Y entonces, si vamos aquí estudiando estas estructuras en la cara medial, tendríamos aquí otra vez nuestro tálamo y abajo del tálamo tendríamos el hipotálamo. Vamos a colocar la hipófisis y aquí el cuerpo mamilar y aquí atrás estaría el mesencéfalo. Y entonces los fórnices los tendríamos aquí haciendo del óvulo temporal en su cara medial del hipocampo y decíamos que se montan en el polo posterior de los tálamos, se van por arriba de los tálamos, limitan aquí adelante el agujero interventricular. Y aquí abajito, este sería el quiasma óptico, la lámina terminal y la porción superior de la lámina terminal se está relacionando con una comisura, que es la comisura anterior. Aquí vendría la comisura anterior, que son fibras comisurales que comunican las porciones anteriores de los lóbulos temporales y también ya veremos que comunican los dos tractos olfatorios con los bulbos olfatorios. Y entonces el fornix, cuando pasa aquí por delante del tálamo, va a tener fibras que van a pasar por atrás de la comisura anterior, que son las fibras retrocomisurales o postcomisurales del fornix, que en su gran mayoría se van a dirigir a este núcleo del hipotálamo, que forma parte del sistema límbico, que es el cuerpo mamilar. Entonces, las fibras
postcomisurales del fornix terminan sobre todo en el cuerpo mamilar. Se decía que también hay fibras postcomisurales que terminan en un núcleo lateral dorsal del tálamo, que es el lateral dorsal. Pero las principales terminan en el cuerpo mamilar. Pero también hay fibras del fornix que terminan precomisurales, por delante de la comisura anterior, que son más delgaditas, que van a terminar en esta región. Son las fibras precomisurales, que van a terminar en esta región que está por abajo del pico o rostrum y de la rodilla del cuerpo calloso. Es en la región subcallosa. Y en esta región subcallosa, que está en la cara medial del lóbulo frontal, se localizan los denominados núcleos septales. Que forman parte también del sistema límbico. Y va a terminar, estas fibras precomisurales también van a terminar en la región que está aquí en relación con la lámina terminal del tercer ventrículo, ¿sí? Ahí en el hipotálamo, que es la región preóptica del hipotálamo, que ya habíamos mencionado que es la única porción del hipotálamo que se deriva del telencéfalo. Entonces es la región preóptica del hipotálamo, la región anterior hipotalámica, que entonces estamos viendo que también esta región anterior hipotalámica, la región preóptica, forma parte del sistema límbico, que está muy en relación también con los núcleos septales. Entonces el fornix, que ya nace del hipocampo, va a terminar sobre todo en el cuerpo mamilar, también fibras en el núcleo lateral dorsal del tálamo, en la región subcallosa donde están los núcleos septales y también en la región preóptica del hipotálamo, en la región anterior del hipotálamo. Este fornix tiene la característica que lleva fibras eferentes del hipocampo, es decir, que salen, pero también lleva fibras aferentes, es decir, que llegan a la sustancia del hipocampo. Entonces, es una de las conexiones importantes que presenta el hipocampo, la sustancia hipocampal. Esta sustancia hipocampal que estamos describiendo también va a presentar conexiones con la neocorteza. ¿Cómo se va a conectar con la neocorteza? Va a ser a través de fibras de asociación. Estas fibras de asociación que sabemos que intercomunican áreas corticales del mismo hemisferio, ¿sí? Estas fibras de asociación se van a proyectar sobre todo a esta región, a la corteza entorrinal. Pues quiere decir que de mis áreas de asociación parieto, temporo, occipital, de mi área de asociación prefrontal, ¿sí? Estas áreas de asociación se van a proyectar hacia la sustancia hipocampal y podríamos decir que la puerta de entrada es la corteza entorrinal. La corteza entorrinal tiene conexión con información olfatoria, pero a través de fibras de asociación tiene también información de áreas de asociación cortical, que son muy importantes porque se realizan aquí funciones intelectuales, funciones cerebrales superiores, como es sensaciones somestésicas, auditivas, visuales, así como también psicomotrices. Y entonces a través de estas fibras de asociación que entran a través de la corteza entorrinal, de la corteza entorrinal se van a proyectar hacia el subiculum y del subiculum van a entrar a la sustancia hipocampal. Y entonces entran fibras directamente a lo que sería al giro dentado, que es la vía perforante que le llaman, o también fibras que van a ir a través del alveus, que es la conexión del alveus que llega directamente al hipocampo y posteriormente también al giro dentado. De esa forma, estas vías perforantes y esta vía del alveus van a provocar, ¿sí?, múltiples sinapsis en el hipocampo y en el giro dentado. Esto va a ser muy importante para los mecanismos de memoria que vamos a ver posteriormente. Ahora,
Aquí, en la actividad intrínseca del hipocampo, ¿sí?, se describen los llamados cuernos amónicos. El cuerno amónico 1, el cuerno amónico 2 y el cuerno amónico 3. Este hipocampo también se llama el asta de Amón porque recuerda una deidad egipcia que tiene cabeza de carnero, entonces como si fuera el cuerno de un carnero, o también denominamos el hipocampo porque parece la colita del caballito de mar, es decir, del hipocampo. Entonces, estos cuernos amónicos, ¿sí?, están, el 1 estaría en la entrada al hipocampo, el 2 un poquito más profundo, y el 3 es el que casi se estaría continuando con el giro dentado. De estos cuernos amónicos, el 1 es el más sensible a la falta de oxígeno, a la hipoxia, y es lo que se llama el área de Somers, que es una zona que es muy sensible a la isquemia. De ahí que en un sujeto que premortem hubiera tenido una hipoxia, el patólogo generalmente toma muestras de este cuerno amónico 1 que está al inicio del hipocampo para ver si hay cambios de hipoxia, de anoxia isquémica, de destrucción de neuronas, de estas capas que veíamos, de la capa molecular, la capa de células piramidales y la polimórfica, que lo demuestren que efectivamente premortem el paciente presentó datos de anoxia cerebral. Entonces vamos viendo de aferencias y sería a través de lo que sería la corteza entorrinal hacia el hipocampo. ¿De dónde más va a recibir información el hipocampo? De otras aferentes tenemos que van a ser, por un lado, decíamos, a través del fornix, ¿sí?, del lado contralateral, ¿sí?, porque son fibras aferentes y eferentes del fornix. Entonces la sustancia hipocampal puede tener información del hipocampo contralateral. Vemos que también va a tener, ¿sí?, conexiones con los núcleos, a través del fornix, con los núcleos del tallo cerebral. Entonces, núcleos del tallo cerebral, sobre todo de la formación reticular, entonces va a recibir información de los núcleos del RAFE, que llevan serotonina, de locus ceruleus, que llevan noradrenalina, se van a estar proyectando hacia el hipocampo. También del área tegmental ventral, que habíamos descrito que se localiza en el mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores, donde está el núcleo rojo. Aquí la sustancia nigra, el núcleo rojo, y esta área tegmental ventral le habíamos descrito aquí la porción medial de los núcleos rojos y de la sustancia nigra. Y esta área tegmental ventral se está proyectando también a la sustancia hipocampal, ¿sí?, y son fibras dopaminérgicas. Entonces tiene conexiones dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, que están en el tronco cerebral y se proyectan hacia el hipocampo. Vemos que también recibe información el hipocampo de esta zona que habíamos descrito de los núcleos septales. De estos núcleos septales que están en relación con la sustancia innominada en el pálido ventral, que tienen conexiones, o más bien tienen neurotransmisores colinérgicos, y entonces también se van a estar proyectando a la sustancia hipocampal. Entonces aquí es muy interesante ver que la sustancia hipocampal tiene conexiones colinérgicas a través de los núcleos septales y del pálido ventral, donde se encuentra el núcleo basal del cerebro anterior, que es colinérgico, tiene conexiones serotoninérgicas de los núcleos del RAFE, del tronco cerebral, de locus ceruleus, noradrenérgicas, y dopaminérgicas del área tegmental ventral. Entonces tiene gran cantidad de receptores
de receptores del sistema nervioso. Muy bien, si continuamos con el sistema límbico, ya que tenemos aquí la sustancia hipocampal, aquí sería interesante valorar las funciones de la sustancia hipocampal. Se ha visto que una de las principales funciones de la sustancia hipocampal es con los mecanismos de memoria. Entonces, sustancia hipocampal siempre lo relacionamos con la memoria. Como sabemos, la memoria, ¿sí?, algunos fisiólogos la han podido dividir, ¿sí? Si hablamos de la memoria de largo plazo, la memoria a largo plazo la podemos dividir en dos tipos, de acuerdo a su procedimiento como se adquiere, que sería la memoria declarativa o explícita y la memoria procesal, o procedimiento o implícita. Entonces, así es como se está codificando nuestra memoria a largo plazo, ¿sí? Declarativa, explícita o procesal o implícita. Cuando hablamos de la memoria declarativa o explícita, sabemos que es un conocimiento o recuerdo de hechos o eventos que pueden ser recordados en forma consciente, ¿sí? Entonces yo en forma consciente puedo ir recordando hechos o eventos que hayan sucedido, ¿sí? Y entonces, en el procesamiento de este hecho o de este recuerdo, ¿sí?, que es en forma consciente que yo lo voy a adquirir, ¿sí?, siempre de primero debe ser a través de un proceso que es el de proceso de memoria a corto plazo. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos escuchando estos conceptos, ¿sí?, y en forma consciente yo estoy tratando de recordarlos. Entonces primero pasa a ser a una memoria a corto plazo. Entonces tenemos mi memoria a corto plazo, en donde yo en forma consciente estoy tratando de recordar esos hechos. Ahora, si esos hechos no los estoy tratando de ir recordando, de irlos en tiempo, irlos recordando, ¿sí?,